sección que tiene el objetivo también de ser más motivadora para empezar a hacer ejercicios y discutir más directamente entre nosotros. Entonces, lo que veremos a continuación, un poco la formalización de las reglas de evaluación de las contrataciones públicas, las reglas o scores que se utilizan para asignar puntuaciones a la hora de evaluar una oferta por precio y calidad. Esto de la evaluación del precio y calidad a muchos de ustedes debe ser muy familiar, porque de hecho así es como se evalúan las propuestas y conforme a las metodologías permitidas por varias de las legislaciones. Tengo muy presente el tema de evaluación por precio y calidad. En el caso de Brasil se hace en el caso de México con la evaluación por puntos o porcentajes, ¿cierto? Se hace en el caso de Chile, ahora con los criterios de puntuación para el tema de otra dimensión, que es la dimensión de inclusión, por lo que es sustentabilidad. Entonces, pero la mecánica es exactamente la misma. Entonces son varias las naciones en donde se evalúa alguna otra dimensión en adición al precio. Como lo dijo también Gabriel en su exposición, esto tiene ventajas desde la perspectiva económica y una de ellas, siendo un poquito técnico, es el que siempre tener una canasta de dos o más dimensiones, todas si fuera posible, pero tener una canasta más diversa, al tener una canasta especializada en un solo bien o en una sola opción, siempre nos conduce a un resultado más eficiente, un resultado en términos de lo que decía Gabriel en su primera exposición, nos lleva a una curva de indiferencia que nos produce mayor utilidad, ¿no? Es decir, que hace más feliz al individuo, en este caso, que satisface más al gobierno su intención o su objetivo de comprar o adquirir bienes en las mejores condiciones. Ese es, digamos, el racional económico que hay detrás de la combinación precio-calidad, en lugar de optar solamente por una solución. Pues son economistas, recordarán una solución de esquina, únicamente el precio, ¿no? Si pudiéramos esto imaginarlo así graficado en dos dimensiones, tendríamos en uno de los ejes el precio, que en este caso, como lo que el gobierno busca es el máximo ahorro, pues sería el inverso del precio, no uno sobre el precio, y en el otro eje lo que tenemos, en lugar de tener la cantidad, tenemos la calidad, ¿no? Y eso nos produce las curvas de diferencia, como justamente comentaba Gabriel. Luego también se comentó la importancia o la manera, mejor dicho, como se hace o como empieza a hacerse la medición o la consideración para la medición de los criterios diferentes al precio o los criterios no monetarios de una propuesta, como en muchos casos se considera. Entonces, lo que haremos acá es formalizar un poquito esas ideas con miras a que puedan desarrollar el ejercicio que en el siguiente espacio va a conducir Mariana, pendiente ya a que nos puedan compartir algunas experiencias sobre cómo se evalúa una propuesta técnica y económica desde la perspectiva de sus propias experiencias como responsables de compras en su país o con las ideas que puedan aportarnos a la luz de la discusión que aquí estamos generando, pero que sin duda el background de cada uno de ustedes enriquecerá esta experiencia. Todas empiezan por ese disclaimer. Bien, 4 consideraciones importantes cuando hablamos del precio y calidad en las contrataciones públicas. Uno, lo que les decía, ¿no? Y ser enfático en eso, que las contrataciones públicas tienen una naturaleza multidimensional, casi que por definición, aunque siempre nos hemos fijado a la hora de adjudicar una única dimensión, que es la dimensión del precio, pero ahora estamos viendo que también es relevante el considerar las otras dimensiones de las contrataciones públicas, como son la calidad, las consideraciones técnicas o los criterios de sustentabilidad o de beneficio social, ¿no? Entonces son como que diferentes dimensiones. Ahora, se pueden o no se pueden mezclar estos, pero bueno, son dimensiones que existen y decisiones que también corresponden a quien ejerce la autoridad normativa reguladora de las contrataciones públicas en cada uno de los países. Entonces, conforme a esta perspectiva,
La visión para obtener mejor o mayor valor por el dinero ha llevado poco a poco a los compradores públicos a considerar los atributos que les decía, atributos técnicos o atributos no monetarios, en adición al precio. Pero hay una situación que pasa acá muy importante, que es estos atributos no monetarios no están expresados en la misma unidad de medida. La experiencia se mide en años, los megabytes de las computadoras que se explicaba acá en un ejemplo se miden en unidades distintas, o se expresa en pulgadas en el caso del tamaño de los monitores, o se expresa en dólares o la moneda que corresponda si hablamos de la robustez financiera de la empresa. Se expresa de diferentes maneras. ¿Cómo hacemos que todo eso pueda ser comparable, pueda ser medible? Pues justamente de eso trata esta situación. Acá quisiera ser enfático en que el tema del valor por el dinero, el concepto en sí, no es un criterio más de aplicación, ¿no? Sino es un resultado de la aplicación de diversas técnicas que de ninguna manera evalúan o ponderan la importancia relativa que de la propuesta en general tienen aspectos diferentes, algo más evidentes, ¿no?, al precio. Eso encierra el concepto de evaluar conforme al criterio de mejor valor por el dinero, y sí quería subrayar, no es un criterio de aplicación adicional, no es un criterio que se pueda medir, sino que el conjunto de técnicas o herramientas que de manera separada nos aportan elementos, nos permiten entonces sí asegurar algo que está más arriba, como lo decía Ángel al principio, y que tiene que ver más con la planeación general del proceso de la contratación pública y con la obtención de un resultado esperado de mayor nivel que sobre el procedimiento particular. Bueno, la siguiente consideración es que el mecanismo típico para enfrentar este reto de obtener un mejor valor por el dinero conforme hasta lo que aquí hemos discutido, ¿no?, que es cómo ponderamos precio y calidad, porque acuérdense que al principio mencionaba que hay visiones adicionales, ¿no?, como el considerar la temporalidad o el ciclo de vida del producto. Pues hasta ahí no hemos llegado. Hasta aquí lo que mejor resuelve, y ahí quisiera concentrarme, es el utilizar una regla de evaluación que considere el precio y la calidad, ¿no? Me acuerdo bien del caso de México. La regla de evaluación es esa suma de la que da un puntaje a la ponderación por los puntos que haya obtenido la propuesta técnica, más la ponderación por los puntos que haya obtenido la propuesta económica, y eso le da una puntuación a la oferta, y ese es el criterio con el que se evalúa. Esa precisamente es la regla de evaluación, el score de la propuesta. La misma idea subyace para el caso de Chile. No sé si se haga en todas las administraciones, pero sí todas aquellas están sujetas a la consideración de términos de sustentabilidad o de inclusión, y también en el caso de Brasil, ahí explícitamente en el caso de valor por el dinero. Bien, la última es también tener en cuenta que mecanismos de evaluación de esta naturaleza es cierto que pueden resultar más complejos o más costosos en términos de que es más difícil hacer todo este análisis, a grado tal que pudiera ser necesario, como lo mencionó Edelmira, el tener que contratar a alguien experto en la materia para que pase esa evaluación previa, ¿no? Y eso de alguna manera significa un costo adicional en el gobierno, o el diseño institucional al que tienen que tender las instituciones para en algún momento crear un área intermedia, como lo mencionaba Cristina también, de ser un interlocutor en el área de estudios económicos entre la unidad recluyente y quien está haciendo la compra o la adquisición. Y bien, todo eso implica algún costo adicional para la administración pública, pero dentro del resultado esperado es algo que resulta más que compensar. Entonces son las 4 consideraciones importantes que quería subrayar antes de pasar a la formalización de las fórmulas. Ahora, ¿qué significa, dicho esto, una regla de evaluación? Una regla de evaluación es algo que, dicho lo más breve posible,
para que todos lo tengamos presente, y así estoy seguro que lo saben, es solamente un mecanismo que asigna una puntuación a cada dimensión del contrato. Cuando la ponderación de la dimensión de calidad es 0, entonces se simplifica, y nuestra regla de evaluación es el criterio de menor precio. La forma más simple, digamos, de fórmula de evaluación o de regla de evaluación. Entonces, la regla de evaluación, una regla de evaluación en general, no es sino la calificación o la puntuación total resultante de tomar en cuenta dos cosas: el componente del precio, ponderado por algo, normalmente se le asigna un porcentaje que va entre no sé, el 0 y el 100%, 0 cuando no es importante en absoluto y 100% cuando es el único elemento que se considera. O bien en términos de puntos absolutos, es decir, el puntaje máximo cuando se presenta la mejor oferta es 100 puntos, como en los ejemplos que ponía Gabriel, o 50, o 75, o 30, y se les da a conocer ex ante, ¿no? Y sin que tengan que depender de lo que presenten o de la licitación misma, sin ex ante saben, pueden hacer los cálculos de los posibles proveedores de la puntuación que pueden obtener conforme a sus propias capacidades, tanto de desarrollar calidad como de mejorar el precio. Entonces, esta es la fórmula genérica, digamos, de un score de evaluación. La calificación total, componente de precio más componente de la dimensión objetivo. Aquí lo puse lo más general posible, porque esta dimensión puede ser calidad, ¿no? Puede ser consideraciones técnicas específicas, puede ser sustentabilidad, puede ser inclusión, puede ser aspectos sociales, en fin, cualquier otra, pero hablamos de una dimensión diferente a la dimensión cuantitativa del precio. Entonces, esta fórmula general debe de cumplir con dos cosas o dos objetivos específicos. El primero es que debe reflejar las preferencias del comprador, su preferencia por la calidad y su preferencia por el mayor ahorro, su preferencia por un mejor precio. Eso es fundamental. Y la segunda condición o característica es que una fórmula de esta naturaleza pondera de alguna manera puntos o porcentajes la importancia de cada aspecto considerado en el contrato. ¿Cuánto voy a ponderar que es importante el precio? ¿Cuánto pondero que es importante la calidad? Si los dos son igualmente importantes, pues diré que es 50-50. Si creo que no obstante el precio sigue jugando un papel más determinante, le doy una de 50, 60, 70 y 30 o menos para el otro factor, y así sucesivamente. De hecho, las legislaciones de los países que he mencionado establecen rangos o puntos o porcentajes específicos tratándose de bienes en particular. Así está ya definido, y es justamente una de las condiciones que se mencionaban antes de que la ley a veces se vuelve, ya tiene preestablecidos esos criterios, esas condiciones de cómo se puede evaluar, aún cuando se permitan las consideraciones de precio y calidad, ¿no? Y es algo que pues, debemos de ver la manera como de una forma creativa e innovadora podemos tener una percepción más global para poder aplicar una metodología de esta naturaleza. Bueno, la siguiente es ¿por qué consideramos que es importante tener una regla de evaluación? En este caso, de lo que estamos hablando principalmente porque queremos de alguna manera ponderar la calidad y queremos encontrar la manera de capturar o de encontrar un equivalente monetario, como también lo decía Gabriel en la exposición, un equivalente monetario de cada unidad de calidad. ¿Cuánto vale una unidad de calidad? Cuando hablo de un servicio profesional que involucre el empleo de personas. ¿Cuánto vale un punto de calidad cuando hablo de la eficiencia de una maquinaria? ¿Cuánto vale un punto de calidad cuando hablo de un medicamento de marca contra un genérico? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que encontrar una dimensionalidad, una unidad de medida que tenga relación consigo misma y con la oferta económica que presenta la empresa candidata a buscarse ese contrato. Únicamente.
una regla de evaluación captura, como ya lo he venido diciendo, las preferencias del comprador, sus preferencias con respecto a objetivos de segundo nivel, como decía, ¿no? De segundo nivel no porque no sean importantes, ¿no? Sino porque están justamente abajo del principio general de la obtención del mejor valor por el dinero. Esos objetivos son, entre otras cosas, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, competencia, pero no solamente. Ustedes también habrán visto en su normativa que hay otros objetivos. Hay objetivos de accountability, de rendición de cuentas, ¿no? De transparencia, de integridad, de imparcialidad, etc. Todos esos se agrupan allí. Acá he puesto los más estándar, digamos, pero hay mucho más que... Bien, captura esas preferencias justamente con respecto a los aspectos técnicos y económicos de las propuestas de los visitantes. Y como en todo, entre mayor información haya, los resultados que se obtienen son más eficientes para ambas partes. Eso es casi como una máxima de economía y finanzas, ¿no? Información completa y actualizada en todo momento del tiempo. Bien, una regla de evaluación, entonces, podemos decir, contribuye a dos cosas: a representar y resolver ese trade-off, ese enfrentamiento que a veces tiene la ecuación precio y calidad. Entonces, la regla me resuelve de una manera adecuada cuánto pago y qué calidad quiero, o qué calidad mínima estoy esperando de esa oferta en especial. Eso es lo que me tiene que ayudar a resolver una regla de evaluación, y resolverlo de una manera que sea entendida para todos los compradores, todas las personas involucradas, y además me da absoluta transparencia. Y acá me refiero no solo a la transparencia que hay para conducir el proceso con integridad, sino a esta otra cara de la transparencia que les decía: transparencia para que el comprador sepa qué estoy buscando, el nivel de calidad requerido, el nivel de precio que estoy dispuesto a pagar, y también nosotros tengamos transparencia respecto del comportamiento del mercado, y esto nos ayude a nosotros como compradores a tener un mejor precio, mayores ahorros, pero que también sea una calidad, o se obtenga una calidad en términos de los costos que incurre el vendedor, le permita que su actividad sea razonablemente rentable, ¿no? De eso se trata justamente la economía, no de que uno sobreviva a costa del otro, ¿no? Sino de obtener o llegar a una situación, como mencionó Gabriel en la mañana, de un óptimo de Pareto, una situación tal donde todos estén también, que ya no sea posible que uno mejore sin empeorar la situación del otro. Esta es la situación óptima, la situación ideal que deberíamos aspirar. Y el diseño de una regla de evaluación, que es muy importante, justamente debe de contribuir a eso, y es digamos, la herramienta de que el computador público dispone para materializar o para concretar este paradigma, pues, de la economía, de lograr una situación de equilibrio, una situación óptima integral, ¿no? El diseño de la regla de evaluación es importantísimo, muy importante. Casi diría que cada compra requiere o exigiría, valdría la pena analizar la naturaleza no solo del mercado, sino a su vez de la regla de evaluación bajo la cual debe ser juzgada o considerada esta pretensión de compra en particular, porque como ya lo vimos y ahora lo voy a subrayar, me gustó el ejemplo que puso Gabriel, entonces acá lo representé en cuadritos para que aplicamos un poquito de ello, desmenuzándolo, como una decisión o una preferencia respecto de una cantidad de precio, una cantidad de calidad, nos lleva a resultados completamente distintos. Y esto es importante subrayarlo, porque normalmente las legislaciones, las normas, cuando incorporan el concepto de precio-calidad, la relación para obtener mejor valor para el dinero, lo hacen casados, digámoslo así, con una fórmula específica que dice: sí está bien, pero si compro solamente A, B y C, para el resto de las cosas me va a conducir a resultados más bien contraproducentes. Y entonces empezamos a buscar o excepciones o salidas, ¿no? Que algunos países también las tienen, haciendo la nuestra.
posible, ¿no? Sino que sigue permitiendo la calificación binaria solamente de precio, ¿no? O cualquier otra consideración más allá de esto, cuando en realidad también podría optarse, como lo hacen algunas instituciones, por tener o hacer consideraciones de mayor flexibilidad cuando se aplique el concepto de valor por el dinero para que se puedan aprovechar todas las herramientas disponibles para lograrlo. Bueno, la práctica internacional, ¿no? Acá me toca compartirles esa parte, es que hay que distinguir, y es importante, criterios de participación y criterios de adjudicación, como ya también se mencionó esta mañana. Pero no solo ello, sino que ya que hemos distinguido los criterios de participación y los criterios de adjudicación, hay que distinguir también que entre los de adjudicación, son estos criterios que decía, son el precio por una parte y son los no monetizables, llámese en este caso la calidad. Dentro de los criterios de calidad hay que considerar los que son cuantificables, los que son medibles, la calidad que es contratable, de aquellos que resulta difícil o costoso, más costoso que el beneficio que podamos esperar de hacer esa medición, o monitorear la compra, que más vale la pena no considerar los movimientos de calidad contratable, ¿no? Entonces hay que hacer esas dos distinciones. ¿Cómo lo hacemos de una manera práctica? ¿No? Bueno, los criterios de participación se refieren a lo que estamos esperando del proveedor, ¿no? Que tenga 5 años de experiencia, que tenga 10, que tenga 15, los tiene o no los tiene, que tenga una robustez financiera de activos de 10 millones de dólares, de 20, de 30 o de 40, los tiene o no los tiene. No tendría por qué premiarle que tenga más o menos, ¿no? Es un requisito para que pueda uno participar, como cuando uno le dan un trabajo y le piden a uno que tenga una licenciatura, ¿no? No le dicen, bueno, si llegaste a una prepa, te voy a considerar, pero te voy a poner 2 puntos menos. Si quieres primaria, pues te consideras o no tienes. Entonces, esa es la manera fácil, digamos, práctica de poder distinguir entre criterios de adjudicación y criterios de participación. Y los criterios de adjudicación se enfocan en las características, llámese técnicas, de calidad, etcétera, de la proposición, de la propuesta, ¿no? que es lo que estamos acá tratando de evaluar. Entonces, es importante tener en cuenta esta distinción. Un poco para resumirlo y sin que también esto sea una receta, ¿no? Que nada más nos ayude a esquematizar. En este cuadro, ¿no? Digámoslo así, traté de agrupar o de desagregar estos criterios y de poner algunos ejemplos. Las dos primeras renglones, las dos primeras hileras, nos hablan de los primeros criterios, de los criterios de adjudicación, y la de abajo de los criterios de participación, para hacer esa primera distinción, ¿sí? Y luego los criterios de adjudicación, hacer esa división, lo que les decía, entre aquellos que sí es posible medir, si es posible encontrar una unidad de medida equivalente, y aquellos que resulta complicado, o que resulta difícil, o que es costosísimo monitorear, o que es casi imposible de hacerlo, y que entonces nos va a conseguir un resultado más costoso que el beneficio que esperamos obtener. Entonces, entre los atributos que sí pudieran ser medibles, que pudieran entonces o en consecuencia ser considerados aspectos de la calidad, para la cual se puede encontrar un equivalente monetario, ¿no? del valor de ese punto, de calidad es, no sé, el tiempo de entrega del bien o servicio de que se trate, de la oportunidad, ¿no? ya sea la entrega oportuna, ya sea la entrega anticipada, ya sea la entrega just in time que estamos requiriendo, porque cada bien o cada servicio que requerimos requiere un periodo de entrega necesario con las necesidades. Hay veces en que necesitamos que nos entreguen lo más pronto posible, hay veces en que si me entregan antes de lo previsto se me convierte en una dificultad, en un problema, porque tengo que almacenar o porque tengo que buscar que haga seguimiento, o porque se me caduca antes de la fecha que yo tenía estimada. Entonces quiero que me lo entreguen, pero justo en el momento, ¿no? Entonces, eso sí se puede medir.
Entonces, ese es un criterio, digamos, acertado. Los aspectos técnicos, casi que diríamos que todos se pueden medir, ¿no? O sea, uno puede decir cuántas pulgadas debe de medir un monitor, y si premio es o no premio, cuántos megabytes debe tener, qué velocidad. Si bien requiere un mínimo, hay cosas que vienen sobradas, ¿no? Que vienen sobradas, ¿cómo pondero esos aspectos? Me acuerdo acá de un caso que mencionabas mucho allá cuando trabajaba esto en el país, de una oferta, hablando de los aspectos técnicos, que se especifican perfectamente las características en el pliego, y me acuerdo que era para automóviles, y se opta por más barato, y normalmente lo más barato es un automóvil que fuera estándar, que fuera compacto, que no tuviera transmisión mecánica, ¿no? O dirección mecánica, y ese es el cambio. Y llega un proveedor, que es una oferta que ofrece a un precio incluso más bajo un auto con transmisión automática y con dirección hidráulica, ¿no? Un auto que en el mercado es más caro, pero que la especificación técnica estaba que no podía comprar eso aunque sea mejor y aunque ofrezca mejor valor por el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas también se pueden medir, y son el tipo de situaciones que se pueden ponderar puntos a favor, justamente cuando ya tengo garantizado el mínimo que requiero, no obstante el mercado, la industria está dispuesto a ofrecerme más, ¿no? La duración del bien, o del bien normalmente de que se trate, de la maquinaria que se trate, los mantenimientos o el mantenimiento del servicio que requiere el bien que estoy adquiriendo, los consumibles, como en el caso de las impresoras, o del combustible o del aceite, en el caso de una maquinaria, la distribución que se haga de ese bien como yo lo requiera. Cuando se trata de un servicio, por ejemplo, de consultoría, el currículum del personal, medido en la forma en que les comentaba, garantizar el mínimo, y yo con eso me garantizo que tengo el servicio que quiero, ¿no? Para que me haga una evaluación de ofertas, yo necesito que, no sé, por decir algo, una persona que haya estudiado economía o que haya estudiado administración, etc. Con eso, uno esperaría que fuera suficiente para que evaluara una oferta de esta naturaleza. Que si tiene una maestría en evaluación de ofertas económicas de bienes y servicios, bueno, tiene un poquito más de lo que necesito, pero que hubiera bastado con lo anterior. Entonces, ese tipo de cosas las puedo ponderar y las puedo premiar o las puedo preferir marginalmente. El tiempo para completar las tareas relevantes también, ¿no? Eso puede ser importante. La cantidad esperada del bien o el servicio también es un atributo importante. Todos estos son perfectamente medibles, por eso les hemos puesto una palomita, ¿no? Depende, por supuesto, insisto, una receta, depende de las condiciones particulares del bien, del servicio, del momento, de la situación del mercado, del país, de las preferencias, de la ley. Muchas dimensiones están en juego allí, que estos sean incluidos o no. Luego, los atributos no medibles son aquellos que resultan costosos de verificar o de monitorear, ¿no? Es muchas veces difícil verificar si un producto o un servicio cumple con las especificaciones que se requirió, etcétera, o son imposibles de monitorear. Algo que es súper complicado de monitorear es, por ejemplo, me voy a referir a cosas bien concretas, ¿no? Por ejemplo, las empresas, si son MIPYMES o no son MIPYMES, es complicado y costosísimo de monitorear, porque todas dicen que, o la mayor parte dice que lo son, presentan documentos, y al día siguiente que ganan el contrato ya no lo son, una serie de cosas que pasan. Cuando incorporan alguna característica en particular dentro de su composición, eso es difícil de monitorear. Incluso hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de componente nacional, el bien o servicio debe tener el 65, el 70% de contenido nacional, y luego verifica quién lo verifica, quién lo comprueba. Ese tipo de cosas casi quedan en un acto de fe, ¿no? Por lo cual pues es deseable que más bien se convierta en un requisito diferente, en un requisito o en un atributo medible como calidad contratable. Bueno, y luego los criterios de participación, ya vamos con ellos, y ahora sí queda, creo, un poquito más clara las distinciones entre unos y otros.
Los criterios de participación son la capacidad financiera, la experiencia, las certificaciones que tenga, ¿no? El cumplimiento con contratos, su historial, su legislación jurídica, etc. Esos son requisitos, los cumples o no los cumples, los tienes o no los tienes. Sí, te iba a preguntar. Sí, te iba a preguntar sobre el cumplimiento de contratos anteriores. Si por algún motivo está excluido ahí o bueno, lo que fuera, un sistema de scoring del proveedor, no el propio de la relación de participación. No, el tema de scoring de proveedores, si estaba contemplado, si hay alguna recomendación o no. Claro. Y normalmente ese tratamiento preferimos o se prefiere por la regla que se dé un score del proveedor, porque además este tipo de cumplimiento del contrato, en caso de que sea grave, está sancionado por un sistema distinto, no el sistema de aplicación de sanciones, el sistema de integridad, que ya no tendría por qué volver a castigar o a premiar en la evaluación de todas y cada una de las normas individuales que presente esta empresa. Claro, pero no sería bueno, no sé, pero no sería bueno tener una consideración para que los proveedores que en general cumplen con el Estado. Sí, digo, si el país lo considera, por supuesto, insisto, no es una norma, digamos, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando quieres promover la creación de nuevas empresas, de pequeñas y medianas empresas, y hay empresas nuevas, ¿no? Por ser nuevas las castigamos relativamente respecto de las que sí tienen o han cumplido 3 contratos por el solo hecho de que esta nunca le ha venido al gobierno. Ese tipo de cosas son elementos, insisto, a considerar de la inclusión de este tipo de criterios. Pero sí pudiera llegado el caso. Adelante. En ese sentido, con esta regla de ponderación, es importante también tener en cuenta que si usted es un pliego de cargo, debe dejar las condiciones bien claras, ¿verdad? Porque sucede que también puede pasar de que proponentes que vayan a presentar ofertas sean consorcios. Consorcio es una figura de asociación accidental en la que 2 empresas o 3 se unen para presentar la oferta. Hay situaciones que en los pliegos de cargo nosotros lo verificamos a fin de que ellos incluyan las reglas objetivas dependiendo de la complejidad y la calidad de lo que ellos van a adquirir, porque más que nada en este tipo de procesos de licitación, como decimos en nuestra legislación, son la licitación por menor valor. ¿Sí? Usted tiene que cumplir con los requisitos obligatorios de cumplimiento, que es un requisito estándar que ya está dentro del pliego electrónico en el Panamá Compra. Una vez pasada esa etapa, entonces tiene que pasar a la etapa de ponderación. Sin embargo, hay una situación muy particular y me gustaría dejarlo claro aquí. Nosotros tenemos un reglamento, un decreto 366, que es el que reglamenta la ley 22 del 2006, que es lo que regula la contratación pública en Panamá. Sin embargo, hay una situación muy especial que establece la regla del alcalde del artículo 30 del decreto 366. Pero hay una situación muy en particular que la misma norma no lo contempla, el mismo reglamento. Cuando una situación se da una regla de parte, porque resulta ser que hay riesgosidad y onerosidad, son fórmulas matemáticas que se han establecido en el pliego de cargo. Digamos que 3 empresas lleguen a la etapa de la regla de desempate. Y una de las empresas o de los proponentes resulta ser que no está inscrita en AMPIME, o certificado de mediana. Resulta que, ¿cómo podemos entonces condicionarla o dejarla que puede ser que sea una buena propuesta técnica, económica, ¿verdad? Por fuera, porque la misma norma o en cuanto a esto no presenta una regla PYME, que es un señalador de que si no deja las reglas claras, pues hay situaciones que podemos dejar escapar una buena propuesta, ¿no? Sí, perfectamente de acuerdo, muy importantísimo. Por eso la importancia de ir teniendo acá la revisión de las 2 dimensiones de las contrataciones públicas, ¿no? La técnica, la que resulta este tipo de cosas, y la otra, la normativa, que siempre debe ir acompañando este tipo de cosas, precisamente para hacer match consistente la realidad con lo que la norma en nuestros países permite, ¿no? Porque estamos obligados, digamos, no solo a hacer lo que la norma permite dentro de nuestro país legal, todos los países libres.
Bien, este es el ejemplo que les decía que quería un poco enfatizar, sobre todo porque ya en las siguientes fórmulas ya no las desagrego de tal manera que la lógica es exactamente la misma. Nos podríamos pasar más que en un taller, en un curso de evaluación, ¿no? O de fórmulas de evaluación. Pero sí es importante que las conozcan para que ahora las empiecen a utilizar. Entonces, acá tenemos un supuesto, como lo comentó, es el mismo que comentó Gabriel, nada más que quiero que lo hagamos, digamos, un poquito más detallado para que puedan hacer su evaluación ahora en ejercicio. Acá tenemos una licitación, un concurso, en donde se ha establecido un precio de reserva para esa compra, ¿no? De 100. Y hemos decidido otorgar un máximo ex ante y conocido para todos el mundo de 100 puntos. 50 puntos para el componente del precio y 50 puntos para el componente de calidad. Si cumple con todo, va a tener 100 puntos, que quiere decir que es la mejor oferta técnicamente hablando de todos los puntos y es la más barata de todas, ¿no? Tiene todos los puntos. Entonces acá el componente N le puse a la ponderación del precio y M a la ponderación de la calidad. Entonces, ¿por qué quise ser enfático con eso? Porque en las fórmulas ya nada más pondré N y M, ya no voy a hacer ejemplos numéricos, pero se entiende. Entonces, tenemos una regla. La regla para adjudicar es que ya voy a suponer que ya se evalúe la calidad, solo me voy a enfocar en una dimensión. ¿No? Ya evaluamos la calidad y determinamos que esas propuestas tuvieron una puntuación, como se mencionó desde antes, nada más acá lo he puesto en cuadro para que se vea la fórmula, cómo funciona. La propuesta técnica de la propuesta A, del licitante A, le dio 20 puntos, es decir, que una propuesta robusta, ¿no? No obtuvo todos los puntos, pero es buena encima de las demás. A la propuesta B le correspondieron 10 puntos y a la propuesta C le correspondieron 7 puntos de calidad, ¿no? Así es como queda. Podríamos hacer el ejercicio diciendo, bueno, me voy a enfocar en el precio, ya está dado por tal puntuación y ahora evaluamos la calidad. Pues los dos, pero lo hicimos de esta manera para que se vea cómo funciona y ya lo demás es por el ejercicio. Entonces dijimos, el licitante A, porque la regla es para el componente económico, el descuento que ofrezcan por los puntos máximos. Los puntos máximos para el precio son 50, ¿no? El descuento que ofrece el primero es 10. ¿Cuántos puntos obtiene entonces? Pues 50 por 10%, el 10% de 50 son 5 puntos, ¿cierto? El B ofrece el 15%, es decir, 15% por 50 puntos le da 7 puntos y medio. El 15% de 50 por 15, una multiplicación. Y el C tiene 35% de descuento que ofrece. Entonces el que ofreció más descuento es el C, pero su propuesta es la más débil. Que normalmente así pasa, ¿no? Venden barato, pero son propuestas que no necesariamente son las mejores, como el caso de los lápices, ¿no? Cuestan 2 centavos de dólar, pero son tan malos que me lo acabo en un día, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo típico y la cara es la que obtiene menos, la mejor calidad es la más cara porque solo ofrece el 10% de descuento. Bueno, esta de 35% y aplicamos la misma regla, punto 35 o 35% por los 50 puntos, 17.5. Entonces, bajo esta regla, ¿cuánto gana la primera? 20 de la técnica y 5 del precio, 25 puntos. La segunda 10, 7.5, 17.5. Y la tercera 7 y 17.5, 24.5. ¿Quién gana? La A, ¿cierto? Pues gana la A. En segundo lugar es la de 24.5, la C. En tercer lugar, la de 17.5. Se aplica esta regla, la regla de descuento. Esa regla es bien real, ¿no? O sea, por sencilla que parezca, pero es súper real. Es la regla que se aplica cuando hacen las subastas. Aquí es una subasta, digamos, de un solo paso, una sola fuga. Pero es la regla que aplican. En México
se llama así las subastas, ¿no? Ofertas subsecuentes de descuento, ¿sí? Propuestas que hacen sucesivamente para ir ofreciendo descuentos sobre el precio de los proveedores. Entonces, por eso decía, es simple, pero en realidad se utiliza. También la utiliza Brasil con el Real, ahora le está utilizando Uruguay con el Pregón, y varios países que están incorporando el mecanismo de subasta, ¿no? Pero toda licitación en general, digamos que aplica esta regla implícitamente, porque toda licitación es una subasta de un solo ciclo, de una sola vuelta, de una sola puja. Bueno, con esa regla, este es el resultado. Vean qué importante, como lo dijo Gabriel también, es importante que les cambiemos la regla. Entonces, el diseño de la regla tiene que apuntar hacia lo que quiero precio, o quiero calidad, o quiero las dos cosas, o quiero un mínimo de ambas, o quiero precio, pero hasta determinado punto para que no se me vuelva peligroso, y luego que tengan que estar haciendo consideraciones para ver si la oferta es conveniente o no es conveniente, ¿no? O para ver si está muy alta o no está muy alta, o si se trata de una oferta normalmente baja. Otros problemas que se presentan en la vida diaria cuando uno evalúa ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces, si cambiamos la regla y ponemos una regla de este tipo, ¿no? En donde acá no es posible, como lo decía Gabriel, conocer ex ante el resultado o la posición que yo puedo obtener. ¿Por qué? Porque como me evalúen depende de cuál sea la oferta más baja que se presente, ¿no? La propuesta o la estrella mínima. Es decir, yo no sé hasta que voy y participo quién presentó la oferta más baja, entonces los puntos que me van a corresponder. Entonces el proveedor no puede hacer ninguna estrategia, ninguna previsión respecto del esfuerzo que necesita hacer por precio o calidad para poder ganar, ¿no? Y eso lo que genera es problemas como el que les comentábamos, de que a veces ganan y su estructura de costos no les da para soportar el contrato y caen en incumplimiento, etc., ¿no? Lo que en teoría después se llama la maldición del contrato, ¿no? Bueno, si cambiamos esa regla y ahora decimos la puntuación que obtengas depende del producto entre el cociente, entre el precio más bajo que me presenten y tu propuesta, ¿no? Multiplicado por la ponderación o por los puntos. ¿Sí? Cambié un poquito la regla nada más. Propuesta mínima entre la propuesta de cada licitante por la ponderación o por los puntos. Esta regla tampoco es rara ni es extraña. ¿Quién identifica esa regla en sus fórmulas de evaluación previstas en la normativa de sus países? Son varios los que lo tienen. Consultoría. ¿Verdad? La consultoría, La selección basada en calidad de costo. Basada en costo y calidad. Pero aún las de acá de los países utilizan muchos esta regla. Evalúan en relación con el precio más bajo que presenten en la licitación. Si usamos esta regla, acá tenemos el de la desagregación. La mínima, ¿cuál es la mínima que se presentó acá? Habíamos dicho que cogerse el 35%, esa es la más baja, ¿no? 35% de 100 quiere decir que cuesta 65 la más baja, ¿no? Entonces, en todos los casos será 65 entre esta de 90, porque solo redujo el 10%, entre esta de 85, que es una reducción de 15%, y entre ella misma, que al ser la más baja, va a tocar toda la puntuación, ¿no? Eso dice la regla, ¿no? Tiene todos los puntos, el más bajo, cueste lo que cueste. Si el más bajo es de 10, aunque sea irracional pensar en eso, tiene todos los puntos, ¿no? Y ya será su problema que pueda adquirir o no. Visto de manera fría. En realidad el problema acaba siendo del licitador, ¿no? Porque sabe que está a desabasto, a tener que sancionar, etc. Bueno, conforme a esta regla, 65 entre 90 por 50, 36 puntos le corresponden, 65 entre 85 por 50 le corresponden 38 y este le corresponden todos los dígitos, porque 65 entre 65 1 por 50, 50. Entonces cuando sumamos la calidad, que no la cambiamos, la calidad se mantiene igual, 20 y 36 le tocan 56, 10 y 38 le tocan 48,
58, 7 y 50 le tocan 57. Díganos. En el C, ¿no? Que acá nunca lo hubiéramos adjudicado, estaba en segundo lugar. Y al que bajo esta regla le adjudiqué el contrato, bajo la otra regla, lo debo de relegar a un segundo lugar. Se cambia completamente la historia. Por eso es tan importante conocer la regla de evaluación y casi como les decía antes, casi que cada compra que hacemos deberíamos, dependiendo de los objetivos que tengamos para esa compra, y los objetivos dependen también de cómo está la estructura para el mercado de ese bien o de ese servicio, la regla que deberíamos utilizar. La mecánica y el principio es el mismo, valor por el dinero. Acá lo que estamos cambiando es cómo calculamos el valor por el dinero con una regla. ¿Qué tipo de regla? Depende también del objetivo que tiene el comprador, ¿no? ¿Por qué? Porque me puede producir resultados completamente distintos. Y un proveedor ganar con una entidad, con la otra perder por la misma oferta o presentándose los mismos, ¿no? Que sin duda generará problemas de control importantes. Bueno, una vez que hemos visto esta fórmula, cómo funciona de manera desagregada, ¿no? Otro concepto importante que también acá lo represento gráficamente, nada más lo voy a mencionar porque también ya se explicó. ¿Y por qué? Porque es algo que está inherente a todas las fórmulas de evaluación, ¿no? Que es el valor monetario de un punto. Es importante saber cuánto cuesta un punto de la calidad. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos una oferta que vale 100,000 bajo una regla similar a la anterior. Puntuación máxima 100 puntos, 50 de precio, 50 de calidad. Entonces, me presentan una de 100,000, ¿no? Que le corresponden todos los puntos, le corresponden 50, con la mejor. Y frente a otra propuesta, que en este caso, para simplificar, de 110,000, le corresponden 40 puntos. No hay una regla acá expresa que diga, si tiene 110 le corresponden 40 o 48 o 49 o 30. Lo que se refleja acá nada más es que entre más cara, pues va a tener menos puntos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se trata de reflejar acá. ¿Para qué? Para que quede claro entonces que esto que se denomina valor monetario de un punto trata de descubrir únicamente, conforme a esta regla de que se trate, que se haya establecido cuánto vale un punto de la calidad. En este caso es B sobre A, ¿no? Es decir, 110 entre 100, entre la diferencia de puntos, la diferencia de precio entre la diferencia de puntos es lo que nos da el valor monetario de un punto de calidad. La diferencia en precio son 10,000, la diferencia en puntos son 10. Quiere decir que bajo esta regla, bajo este ejemplo, cada punto vale 1,000. No tiene que ser así, no tiene que valer 1,000, ¿no? Ni tiene que ser de 10 en 10, puede ser cualquier número, ¿no? Lo importante acá es que la diferencia en precio entre la diferencia en puntos nos da cuánto cuesta un punto. ¿Por qué? Porque es importante, porque como se dijo antes, es importante que hagamos fórmulas que de manera lineal ponderen igual cada punto de calidad, ¿no? Esto porque es importante, porque normalmente lo que se hace cuando se enseña una fórmula es decir, vale el 60% el precio y el 40% la calidad. Y esto es todo lo que nos hace, es una regla no lineal, ¿no? Que lo que produce muchas veces es sobreestimar el punto de calidad, ¿no? Haciendo que solamente las empresas que están en condiciones de proveer un punto marginal adicional de calidad puedan hacerlo a costa de garantizarse un brinco en el precio demasiado grande, ¿no? Por eso este tipo de fórmulas se dice, y se puede mostrar con un ejemplo igual, que favorecen las propuestas más altas. Había una duda por allá, pregunto. Sí, pero hace rato estaba levantando la mano, pero parece que estaba muy largo. En la imagen anterior habló sobre el tema del descuento, que eso nos ha quedado nuevo, no sé cómo que se aplica eso, pero al punto del descuento le llamamos de otra forma. Entonces, quería nos podía explicar cómo es el concepto de descuento, porque nosotros en el momento de evaluar no nosotros tomamos en cuenta eso, sino que los precios que se ofertan, no hablamos de descuento. Claro, sí es una regla, ¿no?
Les decía por eso esto de los descuentos, que acá está expresado como ejemplo. Sí, pero ¿cuál es el concepto? De hacer un descuento, la idea subyacente es de hacer un descuento sobre un precio determinado, ¿no? Hay, les decía en el caso de México, que hay un mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos, donde se presenta ya el equivalente a la licitación, en donde cada uno presenta un precio, y entonces el comprador, ¿no? Como precio de salida, puede optar por decir, el proveedor A me va a vender, o voy a comprar, ¿no? Cemento para la construcción, me lo va a vender a $50 la tonelada, el B me lo va a vender a 49 y el C a 48. Entonces la más baja fue 48. Se los anuncio a todos, ¿no? En una plataforma electrónica, digo, la más baja, si es por una licitación, ganaría de 48. Pero tienen la opción, ¿no? Todos los que están participando, de volver a ofertar abajo de 48. Bueno, ¿no? Por decir implícitamente, las subastas o estos mecanismos de presentar ofertas, descuentos, es como funciona. Se presentan nuevamente y hay quien ya no presenta un descuento, porque como es una estructura de costos, no presentan ningún descuento adicional, pero hay quienes sí lo hacen. Ahora, el ejemplo que está acá, sí, más sencillo, es porque algunos países si anuncian su precio de referencia, o algunas empresas anuncian su precio de referencia, y entonces se trata de ofrecer un precio más bajo que ese precio de referencia. Entonces, cuando presentan su propuesta, implícitamente están presentando un descuento en relación con ese precio máximo que estoy dispuesto a pagar por el bien del servicio. Bueno, déjenme entonces concluir esto. Cuando hemos calculado el valor de lo que cuesta un punto de calidad, ¿no? Entonces, si lo ven acá, ¿no? El valor de un punto de calidad, el valor monetario de un punto, por la totalidad de puntos asignados a los atributos no monetarios, acá dijimos que el valor de un punto me había resultado 1000. ¿Cuántos puntos dije que valían los no monetarios? 50 en este caso. Casualmente también, para que salga el ejemplo fácil, pero puede ser que sea 70-40 o 70-30 como dijimos. El caso es que esta multiplicación me da el equivalente monetario del comprador para los puntos asignados a la calidad. Y ahora sí, entonces, esos dos elementos nos permiten saber cuánto cuesta cada punto de la calidad en esa propuesta específica. Eso es, digamos, para lo que sirve esto. Gráficamente, lo que acabamos de decir acá con el ejemplo y con números, es decir, que cuando un proveedor pasa un precio como este, ¿no? Se convierte en un punto, o en el valor monetario de un punto de calidad o de la otra dimensión que estemos tratando de medir. Las conclusiones de esto es que siempre que sea posible evaluar a priori los atributos no monetarios, se debe establecer, como se mencionó también antes, la regla de evaluación de forma tal que cada punto adicional al componente del precio sea monetariamente equivalente a un punto del componente técnico, ¿no? Es decir, que evitemos en lo posible que se aumenta un punto en la calidad, le asignen más puntos o una mayor premiación en el caso del precio, ¿no? Y que haya esa correspondencia lineal. Entonces, esto permite que la regla sea predecible y que todos puedan tener o disponer de mejor información para poder hacer su mejor oferta. Las ventajas, pues es esa justamente, que se reflejan las preferencias del comprador ante el mercado, y los detalles pueden definir su estrategia de licitación. Cuando no se hace así, la incertidumbre conduce a resultados subóptimos, ¿no? Menor ahorro para el comprador y el riesgo de que no gane la licitación porque no conozco a priori cuál es la regla bajo la cual voy a ser evaluado, como esa de relación con el precio mínimo que me mencionaba. Eso no es predecible, pero ¿cómo puedo saber yo si alguien va a presentar menos que yo, o cuánto, pues no sé cuánto voy a tener de puntos? Entonces, de esta manera también, cuando lo hacemos lineal, me refiero, se evita la subestimación
de los atributos diferentes al precio. Los pondero exactamente conforme a lo que consideré valía para esa fórmula en particular. En la práctica, las fórmulas de evaluación se dividen en dos grupos, ¿no? Las simples, en donde la calificación de cada licitante depende solamente de su propuesta, y las interdependientes, en donde depende de lo que presente otro licitante. La primera fórmula del ejemplo, en donde tenían puntos en relación con su oferta, es una fórmula simple, donde pusimos PI mínima, depende de otro, entonces es una fórmula interdependiente. Nos vamos a concentrar más en las simples, ¿no? Que son reglas más objetivas y se agrupan a su vez en dos grupos, las lineales y las parabólicas. Una regla de evaluación lineal, acá está, digamos, ya convertido en fórmula, pero no tiene ninguna complejidad, es que la puntuación máxima, que acá está, la puntuación económica, depende de la ponderación o de los puntos máximos que esté dispuesto a otorgar, ¿no? Por la diferencia en precio entre el precio de referencia y el precio ofertado entre el precio de referencia. Puede ser al revés. Acá le ponga una ponderación que vaya entre el 0 y el 100%, como les decía, y acá vayan los puntos de manera fija, ¿no? En nada, donde queremos poner la ponderación en porcentaje, del lado del precio o del lado de los puntos exactos. Es lo único que estamos, la manera, digamos, en que se formaliza para que lo puedan calcular. Esta la voy a obviar ahora, pero la llevan ustedes allí. Esto lo único que les comento es por qué la representamos así. Esta línea, como en la anterior, lo único que representa es todas las posibles puntuaciones, ¿no?, en relación con el precio de reserva y los puntos que estoy asignando. Acá lo que estoy impidiendo o tratando de decir es que podemos poner un umbral, ¿no?, y decir, como también se hace, puedo aceptar descuentos o ofertas bajas, pero a partir de que me la ponen a 50% de mi precio de referencia, ya no les doy puntos si la reducen más. Entonces puse ese umbral, justamente, ¿no?, de que ya lo que me descuenten arriba del 50% ya no cuentan, ya se quedan puestos con cero. Entonces elimino el incentivo que me representen ofertas normalmente bajas. Como decía, depende de lo que quiera uno, es como hace la fórmula, ¿no? Eso es lo que representa. Insisto, no abundo en ello, pero ahí la llevan, esa es la idea. Ahora, notación nada más. Para mostrar las siguientes diapositivas, son dos nada más, pero vi útil poner esto, ¿no? Por notación, les puse acá que esto es la puntuación máxima. Y esto con la idea más bien de que se lo lleven, lo vean y puedan o estén en condiciones de reflexionar y empezar a ver que hay más de una manera de evaluar. No nada más haciendo dos componentes, uno de precio y uno de calidad, y los ponderamos y los sumamos, ¿no? Es una y es la más intuitiva, pero hay más. Depende de lo que querramos, es cómo diseñamos esos componentes, cómo organizamos esos componentes. Para ello, les digo, me auxilié de esto. Si le pongo a ese de score, es la puntuación máxima. Aquí son los puntos o la calificación. Para no poner toda la palabra, le puse ese. ¿De qué depende el score? Depende de la calidad, U de quality, y depende de P del precio. Eso es lo que quiere decir. No representa otra cosa. Si quieren escribirlo completo, lo podemos escribir. Puntos máximos considerando precio y calidad. ¿De qué depende? Dijimos de un componente técnico y de un componente económico. ¿Qué está dentro del componente técnico? Está el porcentaje o la ponderación que le dé a la propuesta económica por los puntos de la propuesta técnica, perdón, en este caso, y económica de queda de este lado. Puse primero el económico y luego la técnica. Esto, para abreviar, nada más lo puse como componente técnico y componente económico. Pero ese componente técnico tiene las dos cosas, la ponderación y los puntos, ¿no? De la puntuación de la oferta depende
de cómo pondero los puntos del precio y cómo pondero los puntos de la calidad. Y al final los sumo. ¿Sí? Y digo, la suma de la ponderación de la económica más la suma más del componente de ponderación de la calidad me dan los puntos totales de la oferta. Esa se llama una propuesta aditiva y de manera implícita lo que dice es que siempre estoy dispuesto a sustituir precio por calidad. ¿No? Eso es lo que hay detrás de la fórmula. Pero hay otra manera de hacer este arreglo y es que decir que la puntuación máxima de la oferta depende no de la suma, sino del producto de los dos componentes. Y lo que yo estime como ponderación de la oferta técnica por sus puntos, y luego por otro lado la ponderación de la oferta económica por sus puntos, y en lugar de sumarlos, los multiplico. ¿No? Eso sigue siendo lineal, pero tiene otro orden, tiene un principio multiplicativo acá. ¿Eso qué me refleja? ¿Qué me refleja? Al final del día, me refleja que los componentes son sustitutos, pero en parte también complementarios. Que no estoy, ¿qué quiere decir eso que sean complementarios? Que por ejemplo no estaría dispuesto a aceptar una oferta que tenga nada de calidad, ¿no? Porque me va a dar cero. Eso no va a ser lo único que refleja. Entonces, acá implícitamente está hablando un comprador que está dispuesto a renunciar a ahorros de calidad si el precio es particularmente agresivo, o a sacrificar algo de calidad por un ahorro mayor si la calidad es alta. Es decir, que cuando sabemos que los bienes que vamos a comprar prácticamente todos son buenos, ¿no? Quiere decir que podría optar por una fórmula de esta, en donde no me preocupa que le bajen un poco la calidad, porque sé que por más que le bajen, el producto que me llega va a ser bueno, ¿no? Porque hay estándares, porque hay reglas, porque hay normas, porque es el mercado, y entonces estoy dispuesto a ponderar más el precio. Y viceversa, ¿no? En donde sé que es un mercado súper competitivo, ¿no? Súper competido, que los precios se van a ir a lo mínimo, ¿no? Entonces también utilizo esta fórmula. Una fórmula como esta, en donde la puntuación máxima es la mínima del componente técnico o del componente de precio, ¿no? La que me resulte mejor, esa es su puntuación final. Si tiene 20 puntos, como en el ejemplo, 20 puntos de calidad y 25 de precio, ¿no? Entonces su puntuación mejor es la de precio, ¿no? En este caso, el precio más bajo, le da más puntos. Entonces, es una fórmula de esta naturaleza, lo que refleja es la idea de que la puntuación final y el bienestar aumentan si ambos componentes aumentan, ¿no? ¿Por qué? Porque una oferta mejor rankeada estará en esas condiciones de serlo si ofrece precio bajo y si ofrece buena calidad. Acá esta fórmula la utilizan los compradores que están interesados en obtener un resultado competitivo equilibrado. Mi componente no puede ser reemplazado por el otro, ¿no? Yo voy a escoger el mejor, pero eso obliga al vendedor a que sea bueno y barato, ¿no? Hay otras como estas, ¿no? En lugar de que es el mínimo, es el máximo. Esto significa que hay una completa sustituibilidad entre los componentes y lo que implica o induce es que los proveedores se concentren en sus fortalezas, ¿no? Que si uno es fuerte porque puede ofrecer mejor estructura de costos y precios muy bajos, le voy a poner eso. Si es al revés, si es una que tiene buena calidad, aunque sus costos son diferentes, que se concentre en la calidad, ¿no? Es lo que induce una fórmula de esta naturaleza, o esta, ¿no? Con un exponente acá de uno de los componentes por el otro. Esto lo que refleja es cómo el precio de la calidad es magnificado por el otro componente de manera exponencial en vez de multiplicativamente. Que lo haga de manera exponencial, es decir, que lo va a ponderar mucho. ¿Qué resultado podemos esperar de todo esto? Pues que haya mejores condiciones de competencia conforme a lo que nosotros mismos diseñemos. Es decir, la herramienta allí está, ¿no? Pero no va a producir los resultados de manera también
mágica o espontánea, depende también del diseño que tengamos como fórmula, como objetivo, depende de lo que queramos y de lo que estemos esperando obtener, más allá del producto. ¿Qué implícitamente, qué objetivo secundario estamos buscando? Ser más eficientes, promover competencia, tener mejores precios, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Y a eso corresponde una fórmula particular. Pero en general, lo que esperaríamos es tener más competencia. Entonces, las conclusiones de esta parte es que las reglas de evaluación lineales son apropiadas para promover competencia. Una vez que se establece el precio de reserva y los puntos disponibles para controlar la calidad, se puede utilizar un precio umbral, ¿no? Como el que les mostré en la segunda gráfica, para afinar la intensidad de la competencia en precio. ¿Por qué decimos esto? Por lo que les decía, si quiero que sean agresivos en precio, pero que no se tiren a matar, que más o menos conozco la estructura de costos y el costo marginal, entonces me interesa que me presenten barato, pero no barato que haga insostenible y que caiga en el incumplimiento. Ese es el umbral que pongo. Por eso cuando ya definí cómo divido, pongo un umbral. Y luego hay otras reglas de evaluación que se llaman reglas de evaluación parabólica, que tienen esta forma. Está también muy sencilla, a pesar de que se vea como terrorífica, pero no, en realidad es muy sencilla. Quiere decir que los puntos que voy a asignar son igual a una multiplicación, a la multiplicación de la ponderación o de los puntos que haya decidido para la propuesta, 50 en el caso que dije anteriormente, por la diferencia de 1 entre la propuesta ofertada y mi oferta que hago como proveedor, entre el precio de reserva. Acá normalmente al cuadrado, ¿no? O a cualquier otro exponente. ¿Esto qué es lo que provoca? Que igual las propuestas de manera natural, sin poner un umbral, sean entre más, por ejemplo, hablando del precio, que entre más bajo crezca el precio, tengan mayor puntuación, pero cada vez menos, ¿no? Y eso lo que me va a conducir es que si hacen un descuento enorme, pues casi ya no se va a ponderar, dependiendo del exponente que le ponga acá. Ese es como un freno para el ansia de ofrecer precios muy bajos que son insostenibles o calidad inalcanzable, ¿no? Es un freno natural aquí en la fórmula, lo que se hace. Acá las conclusiones es que estas reglas las usemos y vemos que los competidores van a competir agresivamente en el precio, se ponen el componente de precio normalmente, soslayando el tema de calidad, ¿no? Entonces, también produce resultados importantes la distribución de las ofertas. ¿Cómo se distribuyen las ofertas? Nosotros ahora estamos haciendo un estudio con algunos de los países, precisamente analizando la distribución de las ofertas, las licitaciones, para descubrir el factor, digamos, que incide en la presentación de ofertas anormalmente bajas. ¿En qué mercados, en qué condiciones se presentan ofertas anormalmente bajas? Y hay que definir lo que es una oferta anormalmente baja. ¿Cuándo definimos que es una oferta anormalmente baja? También hay fórmulas en la legislación, ¿no? Dice cuando el precio es menor del 20% o el porcentaje que decida el responsable de compras de la media del precio de mercado promedio, ¿no? O el 30 o el 40, y en ese caso se les descalifica. Bueno, hay también teoría para poder determinar esto, y el que se presente o no depende de cómo se distribuyen las ofertas cuando se presentan. Bueno, hay otras reglas, acá están las interdependientes, solo habíamos hablado de las simples. Está la evaluación o la fórmula de evaluación de precio mínimo, en donde los puntos que le damos al licitante X o licitante Y es el producto de la ponderación o los puntos que le tenga reservado ese componente por el cociente del menor precio entre el precio ofertado, o la de precio promedio, que es básicamente igual, pero acá en lugar de poner un cociente está un promedio de las ofertas que se presentan, ¿no? Bueno, todas estas depende del objetivo. Quería decir, no obstante, estas que son interdependientes tienen sus riesgos, ¿no? Las reglas de evaluación interdependientes tienen, digamos, estas desventajas,
que cada licitante es incapaz de predecir su posición de manera exánime, que era lo que mencionaba Gabriel insistentemente en la sesión anterior, debíamos evitar. Bueno, pues estas tienen esa desventaja. ¿Y qué favorece esto? Pues la coordinación entre los licitantes. Yo trato como un licitante racional en términos de economía, de ver o de enterarme que va a presentar el otro, ¿no? Entonces favorece la coordinación entre los licitantes, que visto desde este lado no se llama coordinación, se llama corrupción, ¿no? Y es castigada. No revela tampoco al mercado las preferencias del comprador. No sabemos qué es lo que está buscando el comprador, entonces no sé si ofrecerle descuentos, si ofrecerle más calidad, y eso nos da un resultado subóptimo. Entonces, utilizar esto solo bajo condiciones y circunstancias particulares, por ejemplo, también como lo señaló Gabriel, cuando no se puede fijar el precio de reserva con las personas que ya ¿no? Y de manera final ahora sí, tres consideraciones nada más. Las reglas de evaluación además tienen otra bondad, que contribuyen a la administración de los contratos. ¿En qué momento? Por ejemplo, al establecer las penas convencionales. ¿Cómo fijamos las penas convencionales? Bueno, pues puedo calcular el valor monetario de un punto de la calidad, asociarlo al nivel del incumplimiento y sancionarlo conforme a lo que cuesta la reducción de ese punto de calidad por el incumplimiento en que incurre el proveedor, de una manera objetiva. En lugar de decir, se aplicarán penas convencionales de hasta el 10% del contrato, del valor del contrato. Entonces luego cuando tienes que aplicarle, dices, ¿cuánto le aplico? ¿El 8, el 5, el 9, el 10? Este es reincidente, le voy a aplicar el 10. ¿No? Entonces, esto, digamos, apuntado de una manera más objetiva y justa. La segunda consideración es que en la adquisición de bienes y servicios estandarizados, los que tenemos perfectamente definidas las características en el pliego, pues no usemos una regla de evaluación. La regla ahí, como les decía, es ponderar con cero la calidad porque está perfectamente establecida y entonces asignarle todos los puntos al precio, y lo que me hace eso es simplificar y tener una regla originaria de menor precio. ¿Listo? Y la tercera es que cuando las contrataciones involucran dimensiones no verificables, como las que decía que son difíciles de cumplir o de verificar, en esos casos las reglas de evaluación tienen poco o nulo efecto sobre la calidad adicional que puedan obtener estos proveedores, porque no hay manera económicamente viable de comprobarlo. No tiene ningún efecto, no vale la pena ni siquiera detenerse a diseñar una fórmula que no va a alcanzar lo que de manera natural no se puede alcanzar.